Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar otra vez con un programa de preguntas y respuestas. Bueno, recordad que nos podéis dejar, estamos encantados de que nos dejéis preguntas, comentarios, sugerencias, ideas en el canal y que vamos a irlas analizando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Como siempre os recuerdo que la mejor forma de ayudarnos es en este momento que os suscribáis al canal, también por supuesto que le deis al like al vídeo que os guste, que difundáis la información que penséis que merece la pena y que propongáis a otros suscribirse al canal, etcétera, ¿no? Si alguien quiere hacerse miembro del canal también, estupendo, por supuesto, ¿no? Bien, pues sin más, vamos a empezar. A ver, reconstruyendo ruinas, nos dice, habla de la temática de la despoblación sistemática que se ha recrudecido. Dice, es útil preguntar si existe algún estudio lo más aséptico posible sobre cuántas personas puede soportar el planeta sin dañar el ecosistema. Si a ello le agregamos los índices de longevidad a los que las sociedades desarrolladas han llegado, por ejemplo, dice, existe la superpoblación, y en tal caso no sería más serio una redistribución de las sociedades para equilibrar la geografía del planeta. Bueno, vamos a ver. La superpoblación hasta ahora no ha existido. Hasta ahora los análisis alarmistas que se han hecho sobre este tema han sido siempre especulaciones sobre cómo el crecimiento de la población puede llegar a límites insostenibles. Bien, ¿existe algún estudio lo más aséptico posible sobre cuántas personas puede soportar el planeta? Bueno, esto es... yo creo que es complicado de realizar porque hay que tener en cuenta muchas variables. Se puede especular sobre lo que puede pasar dentro de X generaciones, pero hay que analizar o especular en dos direcciones. Primero, cuál puede ser la evolución de la población y segundo, cuál puede ser la evolución de nuestras capacidades culturales, sociales, científicas, tecnológicas para, digamos, mantener a más o menos población, ¿no? Y a la inversa, siempre hay que tener en cuenta que el incremento de la población da más oportunidades de creatividad, de aparición de nuevas ideas, de nuevos recursos, de nuevas tecnologías que a su vez inciden en hacer posible que el planeta pues tenga una mayor capacidad, ¿no? Bueno, claro, si nos remontamos ya a muchas generaciones en el futuro, pues podemos especular que la población puede seguir creciendo, cosa que no es previsible que suceda de acuerdo con los datos actuales, pero también podríamos pensar, como se está haciendo, pues la posibilidad de que los seres humanos pues acaben viviendo también en parte pues en otros planetas, ¿no? Pues claro, tal como está evolucionando la tecnología. Pero de cualquier forma, las expectativas ahora son que la población deje de crecer, en su conjunto deje de crecer, pues unos dicen para el 2050, para la década de los 50, otros para la década de los 70. Bueno, ahí está. Pero hay una tendencia global hacia la reducción de las tasas de natalidad que apunta en esa dirección. Bueno. Ricardo de Perea y González dice, solo un sistema político ha elevado al pueblo a su mayor prosperidad en todos los órdenes y con una adhesión del 99% del pueblo. Dice, no son los marxistas, pero paradoja lo que más se le parece en economía es China. Y China ha aprendido que puede tener un imperio y colonizar muchos países con métodos no bélicos, geniales, dice. Pero han de progresar en Confucio y la espiritualidad tradicional. Bueno. No quiero ir más allá de lo que Ricardo de Perea dice en su letra, es decir, habla de solo un sistema político. Bueno, puedo intuir a qué sistema político se refiere, no coincido con su análisis, creo, pero no voy a hacer una interpretación sobre algo que él no dice o parece que no quiere decir, a qué sistema político se está refiriendo, ¿no? Y cuidado con esa idea de una adhesión del 99% del pueblo, ¿no? Por ejemplo, esas adhesiones masivas se producen en prácticamente todas las dictaduras, ¿no? ¿Vale? Se produce simplemente porque
hay medios para que esas dictaduras, a través de los medios de comunicación, etcétera, pues controlen la opinión pública, ¿no? Si no es en un momento, a lo largo de los años, ¿no? Incluso esa adhesión del 99% de porcentajes amplísimos se consigue en sistemas como el nuestro, con distintos partidos políticos, pero que al final todos responden a la lógica del partido único, ¿no? Con lo cual, esas adhesiones masivas no implican necesariamente que se estén haciendo las cosas bien, ¿eh? Incluso al revés, podemos estar ante sistemas destructivos, pero simplemente con capacidad de controlar suficientemente a la opinión pública, ¿no? Bien, pero ya digo, no quiero ir más allá interpretando a qué sistema político se está refiriendo Ricardo, salvo que él nos lo diga. Bien. Manuel García Urbano nos dice: ¿qué país se tiene que ir a dormir el sueño de los justos? América primero. Está haciendo una parodia, digamos, de ese concepto America First, impulsado por el trumpismo, ¿no? Bueno, no, ¿qué país se tiene que ir a dormir el sueño de los justos? Vamos a ver, eso de qué país se tiene que ir, entiendo que no está haciendo referencia a las poblaciones, ¿no? Yo creo que, bueno, y nosotros eso lo comentamos constantemente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con dividir a los pueblos en buenos y malos, incluso con algo que es relativamente habitual en Latinoamérica y en Europa Occidental, que es lo que hemos llamado el antiamericanismo, ¿no? Durante las últimas décadas. Y sí es cierto que desde Estados Unidos ha habido políticas abusivas sobre buena parte del conjunto del mundo, etcétera, pero también es cierto que esas políticas muy pocas veces se han desarrollado en interés de Estados Unidos como país, en interés de los ciudadanos de Estados Unidos, sino más bien en interés de las élites políticas y fundamentalmente económicas que controlaban Estados Unidos, ¿no? Bien, en este sentido yo creo que es clave no dividir el mundo en buenos y malos, no dividir el mundo desde el punto de vista de pueblos buenos y pueblos malos. Yo creo que no hay pueblos buenos y pueblos malos, también, si queréis, podemos decir que todos los pueblos son buenos en último término, ¿no? Otra cosa es que sean arrastrados por unos u otros gobiernos en una u otra dirección. Pero este tema yo creo que es fundamental en geopolítica, ¿no? Es decir, no hay pueblos buenos y pueblos vanos, no demonizar a ningún pueblo, ¿no? Vale. Bueno, el papel de América, vamos a ver cómo se enfoca cara al futuro. Evidentemente lo mejor para ellos y para el mundo sería, primero, de acuerdo con estas ideas del trumpismo, que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo. Segundo, que se centre en reactivarse a sí mismo, en reconstruir su economía, su sociedad, que está también tremendamente maltratada durante las últimas décadas, y a partir de ahí que encuentre un espacio común dentro de ese mundo multipolar, ¿no? Un espacio en el que se base, ya digo, en que su peso, su fuerza, su dinamismo económico dependa, dentro de lo posible, de sí mismo y del intercambio comercial y cultural equilibrado y con otros países, no en relaciones de dominio, fundamentalmente. Bueno, a ver, Marilú González dice: recuerdo que cuando Israel atacó la embajada iraní en Damasco, Putin dijo que estaba alineado militarmente con Irán. Bueno, no recuerdo esas declaraciones, pero efectivamente yo creo que esto es muy claro en este momento. Es decir, ha habido colaboraciones muy intensas en los últimos años entre Rusia e Irán, que comenzaron fundamentalmente a raíz de la intervención rusa en Siria, ¿eh? Entonces, Irán y Rusia actuaron de forma conjunta para hacer frente a, digamos, a Occidente en ese ataque y destrucción, intento de destrucción de Siria, ¿no? Hacerle frente de forma directa a través de sus aliados, fundamentalmente del yihadismo islámico en Siria, ¿no? Bueno, pero luego ha habido colaboraciones muy directas entre Rusia, China e Irán,
además de, bueno, ya la integración de Irán en el bloque de los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, todo esto es un contexto, yo creo que no nos deja mucho lugar a dudas sobre hasta qué punto llega esa, digamos, coordinación de Rusia, China e Irán en el mismo bloque. Y esto lo explicábamos y probablemente en relación con ello viene este comentario de Marilú González. Lo comentábamos en el contexto de qué es lo que puede pasar ahora en Estados Unidos con esa nueva presidencia de Trump, que aparentemente pretende llevarse bien con Rusia, pero llevarse, vamos a decir, muy mal con Irán. Y hasta qué punto eso es posible. Eso es, claro, depende ese llevarse bien o llevarse mal hasta donde llegue, claro. Porque una cosa es llevarse mal, por ejemplo, desde un punto de vista económico con China, en el sentido del interés objetivo de Estados Unidos de reindustrializarse y por lo tanto de depender menos de las importaciones de China, que esto lleve a una cierta pugna comercial, y eso puede tener en sí mismo una clara lógica, ¿no? Y otra cosa es, bueno, pues que continúe ese cerco de China, esa provocación constante a través de Taiwán, o que en el caso de Irán, que se apoyen pues estrategias de escalada bélica del gobierno de Israel en un posible conflicto primero con Líbano, luego con Irán. Claro, todo esto ya serían niveles de, digamos, de lucha política o de enfrentamiento político y militar muy difícilmente compatibles. Es decir, ¿no? Esto en este momento, si era difícil hace 4, 5, 8 años, pero en este momento es imposible. Estados Unidos sabe que esa estrategia no le va a funcionar. No va a poder llevarse bien con Rusia desde un punto de vista geopolítico y enfrentarse directamente, incluso en el ámbito militar, digamos, con China o con Irán. Esto no es posible en este momento. Con lo cual, Trump va a tener que elegir. Es decir, o da, independientemente de sus declaraciones y sus aparentes intenciones, si efectivamente llega al poder, va a tener que elegir o dar continuidad a las políticas belicistas contra el conjunto de los países emergentes, también contra Rusia, o bien efectivamente responder a lo que se suponía que eran sus ideas iniciales, reposicionar a Estados Unidos, dejar de ser policía del mundo y pues intentar ubicar a un nuevo Estados Unidos con esforzándose en reconstruirse a sí mismo, pero ubicarlo dentro de ese mundo multipolar que probablemente tendrán que pactar con Rusia y con China, ¿no? A ver, AGF 5820. No estoy seguro de no haber respondido a esta pregunta, pero bueno. ¿Cómo podemos apoyar al señor Orbán desde España? ¿Votando a quién? Bueno, y Tovarichi le responde: está claro que votando a Otegi no, pero si crees que votando vas a solucionar algo, tengo piedad de ti. Bueno, depende de qué entendamos por solucionar algo, ¿no? Es decir, las dinámicas electorales en su conjunto pueden resolver cosas, pero claro, es que otra cosa es que una persona por sí misma vaya a resolver algo. Con su voto evidentemente no, pero tampoco actuando por sí misma, pues dependiendo de su capacidad, de sus recursos económicos, de su capacidad de dedicación, etcétera, pues puede hacer evidentemente muchas más cosas que votando. Pero bueno, eso no significa que el voto sea inútil, ¿no? En un contexto, aunque como el actual en Occidente, aunque digamos el sistema esté o haya estado hasta ahora perfectamente controlado, estamos también en una situación de probable avance hacia una progresiva descomposición, ¿no? Tanto de la configuración institucional de Estados Unidos como de la de Europa Occidental. Y entonces no hay que descartar que en base a movimientos electorales pues puedan cambiar cosas, ¿no? Hombre, ahí se menciona a Orbán, pero bueno, el que existan países como Hungría con Víctor Orbán
en la cabeza del Ejecutivo, de un gobierno de inspiración cristiano-demócrata, demócrata-cristiano, vamos, pero claramente enfrentado al atlantismo, a la OTAN, etcétera, o como Eslovaquia, de inspiración socialdemócrata, este gobierno de Robert Fico, pero también enfrentado al atlantismo, etcétera. El que existan ese tipo de gobiernos nos revela que en determinadas circunstancias, pues bueno, los cambios electorales pueden conducir a cambiar las cosas también, ¿no? ¿Y cómo podemos apoyar al señor Orbán desde España? Vamos a ver, entiendo que, claro, es que eso depende de las personas, ¿no? Apoyar al señor Orbán, entiendo que se refiere a apoyar esa estrategia de paz, esa estrategia de enfrentamiento a esas políticas belicistas de la OTAN, de Occidente, si se quiere, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado más de una vez. Cada uno tiene que ver dentro de sus propios grupos políticos, sindicato, asociación, qué posibilidades hay. Si no de hacer cambios en su conjunto, de crear un grupo de opinión interno, hablar con personas concretas dentro de su grupo que puedan tener sensibilidad, que puedan tener ganas de moverse, de empezar a hacer cosas, ¿no? Y en último término, si se ve claramente que no hay posibilidades de actuación dentro de los grupos en los que ya existen, pues hay que crear grupos nuevos, ¿no? Y siempre recordamos que empezar a crear grupos nuevos ahora es más fácil que antes, ¿eh? Es más fácil que antes fundamentalmente por Internet, ¿eh? A través de Internet es mucho más fácil poner en contacto a grupos de personas con ganas de hacer cosas, aunque eso pueda ser luego un embrión para asociaciones o grupos de carácter político de otro tipo, ¿no? Y efectivamente Internet también, esto es cierto, puede ser un instrumento excelente para la actuación individual. Es decir, hasta antes de Internet era muy complicado que una persona por sí sola pudiera realmente hacer cosas importantes. Ahora, una persona sola, trabajando intensamente en Internet, puede hacer muchas cosas, recopilando, difundiendo información, creando opinión, etc. Bien. Bueno, ese posicionamiento con respecto a grupos políticos concretos, con respecto a Otegi en este caso, que es, para los que no lo sepan, el coordinador de EH Bildu, esta organización de izquierda vasca, ¿no? Bueno, supongo que Tobarichi cita expresamente a Otegi porque Otegi hizo unas declaraciones haciendo referencia a Orbán como referente de la extrema derecha, ¿no?, en Europa, ¿no? Bueno, fueron unas declaraciones, en mi opinión, desafortunadas, pero bueno, que responden al contexto mediático. Lamentablemente, estamos acostumbrados a que nuestros representantes políticos no analicen demasiado las cosas y que se dejen llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Porque al final, como son los medios de comunicación los que les hacen ganar o perder las elecciones, ellos se centran en los mensajes de los medios de comunicación. Lo que dicen los medios de comunicación es lo aceptable, lo que no dicen, pues no entra en el tablero de juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas formas todos los grupos políticos se van a ir rápidamente reposicionando durante los próximos años. No van a tener más remedio. Y si no se reposicionan, pues seguramente van a ser progresivamente barridos del terreno de juego. Burditaket pregunta: ¿por qué Microsoft gestiona en la administración vasca? ¿Qué hay detrás de ello? Pues no puedo decir nada al respecto, ¿no? Pues puede haber razones técnicas para que la administración vasca trabaje con Microsoft en lugar de con otras empresas. No lo sé. No puedo decir nada al respecto. Sí, también, efectivamente, es cierto que se dice que Microsoft tiende a ser especialmente barato y se han buscado algunas razones extrañas para explicar esto, pero bueno, no tengo conocimiento suficiente como para afirmarlo. A ver,
Luis Alberto Dávalos dice: no sé si la redacción se entiende bien. Dice: dominarán los BRICS. Se juntan los países ricos, pero no comercial, sino en recursos naturales. No sé qué quiere decir. Bueno, los BRICS están evidentemente adquiriendo un peso creciente, económico, político, militar, y un peso que tiene todas las perspectivas de convertirse en el peso dominante, la primera referencia del mundo, pero este segundo inciso no lo entiendo muy bien. Pero bueno, Luis Alberto, si tienes un interés especial en que comentemos algo más, pues nos lo dices. A ver, Alipsis nos dice: ¿cómo creéis que evolucionarán los procesos de venta? Dice, en la relación entre fabricante, agente comercial, distribuidor, cliente final en los próximos 10 años, teniendo en cuenta la llegada de la inteligencia artificial. Bueno, se está hablando sobre todo de la posibilidad de que la inteligencia artificial facilite la eliminación de intermediarios entre el fabricante y el cliente final, ¿no? Que facilite la gestión más o menos automatizada de la búsqueda por el fabricante de posibles compradores y la búsqueda por los compradores de posibles fabricantes, ¿no? Vamos a ver esto cómo se va materializando, pero también es cierto que hay que ser prudentes con las expectativas que tenemos con respecto a la inteligencia artificial. En las supuestas revoluciones tecnológicas que se han ido produciendo en las últimas décadas, casi siempre se ha esperado de estas revoluciones tecnológicas más de lo que luego han dado de sí. Bueno, podríamos dar algunos ejemplos al respecto. Esto no quiere decir que esas revoluciones tecnológicas no vayan suponiendo avances, pero, por ejemplo, sí se ha repetido durante las últimas décadas que en la práctica estábamos hablando mucho de las nuevas revoluciones tecnológicas durante este siglo, y en la práctica invertíamos muy poco. Empresas concretas se apuntaban a las nuevas oleadas de la robotización, de la digitalización, etcétera, y en realidad el grueso de la economía no llegaba a introducirse en estas nuevas tecnologías, o le ha ido costando muchísimo más de lo esperado, ¿no? Y que al contrario ha sido fundamentalmente en Asia, donde han hecho apuestas claras por estas nuevas tecnologías, y esto es muy claro, por ejemplo, ya lo hemos comentado en el ámbito de la robotización industrial, porque está perfectamente medido, y nos han desbordado, o nos están desbordando absolutamente, ¿no? Porque tienen una capacidad de inversión y una capacidad de introducción de novedades tecnológicas que nos está dejando fuera muy rápidamente. A ver, Alfa Omega. Me gustaría que tratarais más el papel que juega Turquía y hacia dónde se dirige. Ruptura con la OTAN, unión a los BRICS. Bueno, un tema interesante, porque Turquía tiene un posicionamiento clave, en principio geográfico. Está entre Asia, Oriente Medio y Europa. Es un país importante, con una importante base industrial, con una importante capacidad de desarrollo, y tal como está ubicado geográficamente, su posicionamiento geopolítico puede ser de una trascendencia enorme. Ha tenido un posicionamiento dudoso, dubitativo, variable. Normalmente siempre se ha dicho que Turquía estaba persiguiendo sus propios intereses, que no era un socio de fiar ni para la OTAN, ni para Rusia, ni para China, es decir, ni para los BRICS o al bloque emergente. Pero sí daba la sensación, nosotros sí decíamos que muy probablemente, aunque Turquía en principio, y esto es lógico en muchos otros países, intentara no alinearse y defender sus intereses de forma prácticamente absoluta, sin comprometerse con otros bloques,
que en la práctica, de forma progresiva, aunque fuese lenta, sería probablemente desplazándose hacia el bloque de los BRICS, ¿no? Bueno, yo creo que es esto exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Turquía va a intentar rupturas drásticas con la OTAN, a no ser que se les obligue, ¿no? O a no ser que sean expulsados, que también puede suceder, ¿no? Pero ya están claramente manifestando su voluntad de ingresar en el grupo de los BRICS y también en la Sociedad de Cooperación de Shanghái, ¿no? En la Organización de Cooperación de Shanghái. Y estos dos decisiones, estas dos ya claras manifestaciones del gobierno de Turquía nos confirman esta impresión que teníamos nosotros y de que Turquía ya está claramente enfocada hacia el bloque de los BRICS. Y ya digo, estos van a intentar hacerlo como otros lo han ido haciendo otros países, como Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Intentando evitar rupturas radicales con Occidente. Hay que tener en cuenta que Turquía está en la OTAN, ¿no? Es un pilar muy fundamental de la OTAN. Probablemente dentro de la OTAN europea es el ejército más potente, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, aunque no tengan armas nucleares, pero fuera de las armas nucleares, en armamento convencional, es el ejército más potente de la OTAN probablemente. Bien, de la OTAN europea. Bien, como decíamos, entonces van a intentar hacer esos movimientos, seguramente evitando, de ser posible, rupturas drásticas con Occidente o con la OTAN. Aunque ya recientemente, a cuenta de estas peticiones de incorporación a la Organización de Shanghái, etcétera, pues ya ha habido amenazas de que abrir expedientes dentro de la OTAN y de si la OTAN debería o no plantearse la expulsión de Turquía, etcétera, ¿no? Pero claro, es un pilar fundamental de la OTAN y les va a costar tomar una decisión de ese tipo. Bien, Seth Martínez. A ver, nos dice, el único problema de esta situación es la acumulación de capital. Supongo que se está refiriendo en general, no recuerdo bien, a la situación geoeconómica, de la economía internacional o geopolítica, ¿no? La acumulación de capital. Bueno, eso puede ser un factor, ¿no? Pero claro, no sé en qué sentido lo está diciendo, porque puede ser desde la perspectiva de lo que en algunos analistas marxistas interpretan como esa constante búsqueda de nuevos beneficios por parte de los grandes inversores en los países con economía de mercado capitalista que pues les lleva a tomar decisiones o de invadir países, etcétera, ¿no? Otra perspectiva puede ser los problemas que esa acumulación de capital está teniendo en Occidente durante las últimas décadas, ¿no? Es decir, a pesar de que el conjunto del periodo, lo que se ha llamado el periodo neoliberal, los últimos 30 o 40 años, se proponía como objetivo fundamental de las distintas medidas adoptadas aumentar los beneficios de las inversiones, bueno, esto parece que no se ha conseguido, a pesar de todas esas medidas relacionadas con la globalización para la consecución de nuevos mercados, la utilización masiva de mano de obra barata, el constante sobreendeudamiento, bueno, el debilitamiento de los sindicatos, la contención de ciertos gastos sociales, la reducción de los impuestos de las grandes empresas, y así todo, Europa y Estados Unidos no han conseguido crear un entorno, al parecer, suficientemente incentivador para las grandes inversiones. Entonces, en ese sentido, esta crisis de Occidente, que es una parte fundamental del contexto geopolítico y actual y de la economía internacional actual, podría estar relacionado en el sentido que dice Seth Martínez con esa crisis o esas dificultades de la acumulación de capital. Es posible que se esté refiriendo a esto. Bien, también en estos vídeos sobre la situación bélica actual, José Antonio López nos dice: falta para mi gusto un análisis sobre la cuestión del petróleo y la energía en general. Bien.
Bueno, lo que pasa es que ese vídeo en el que se hacía el comentario estaba pensando en una situación muy de corto plazo, en la situación de de cómo la crisis de Occidente nos está arrastrando hacia una guerra, ¿no? Incluso desde el punto de vista de estos meses o este año, ¿no? La cuestión del petróleo y la energía en general. Bueno, hay algunos analistas, pero muy minoritarios, que están haciendo referencia al problema del petróleo desde la perspectiva de su agotamiento. Pero claro, esto ya se dijo en los años 70, que el petróleo se iba a agotar para los 90, se creó una alarma tremenda alrededor de ese tema, no sucedió en los 90. Yo creo que ahora son muy minoritarios los que están haciendo referencia a ese riesgo, ¿no? Claro, la energía en general es un problema de corto plazo. Bueno, está siendo un problema ahora fundamentalmente en Europa Occidental, con un encarecimiento radical de los precios de la energía como consecuencia de las decisiones drásticas que se han adoptado de cortar la relación con Rusia a efectos de la disposición de combustibles fósiles, ¿no? Pero claro, esto incide en encaminar en esa situación de encaminar en este momento hacia la guerra. Bueno, no lo sé si podría ser un componente, ¿no? Pero bueno, de la situación geopolítica en particular, o en general, y en particular de la situación europea, es un aspecto importante clarísimamente, ¿no? También habría que hablar el tema de la energía nuclear, la importancia que tiene la energía nuclear, por ejemplo, en Francia, y los problemas que está teniendo Francia en este momento para el suministro de uranio barato como consecuencia de la pérdida del control de sus neocolonias, vamos a decir, en África, como consecuencia también del empuje de Rusia y de China en ese continente, ¿no? Bien, vamos a seguir. Julen Bermúdez nos dice: el Frente Obrero sería un partido populista de izquierdas. ¿Lo habéis analizado desde Kai Center? Bueno, vamos a ver. No en detalle, ¿no? El Frente Obrero no creo que es un partido, sino una coalición, ¿no? Sería un grupo populista de izquierdas. Bueno, seguramente podría entrar dentro de esa denominación, ¿no? Ya digo, no lo hemos analizado, lo habéis analizado, no de una forma global, sí algunos aspectos que nos han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, es un frente, creo, no si el frente o los partidos que lo componen, pero se declaran claramente marxistas, y hay algunas formas de análisis. Bueno, están centrando una buena parte de su actividad, por ejemplo, en el reto migratorio, ¿no? Y en su oposición a la migración, a la inmigración actual, etcétera, ¿no? Pero a nosotros sí nos sorprende tremendamente, no solo en ellos, ¿no?, pero sorprende más en un grupo de este tipo, el que no hagan referencia a las bases fundamentales de ese proceso migratorio, que es la explotación masiva de mano de obra barata, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez, según los datos de la Unión Europea, aproximadamente más el 95 o más del 95% de la inmigración es inmigración legal, ¿no?, que viene a ser explotada, pero en puestos de trabajo, ¿no? Mientras que esa migración que viene, digamos, en balsas a través del Mediterráneo, etcétera, pues es una parte, pero totalmente minoritaria, muy minoritaria, ¿no? Y sin embargo, es alrededor de ese concepto de migración ilegal, de delincuencia, etcétera, donde el Frente Obrero, que es Alberto Vaquero, creo es, más parecen trabajar y centrar su análisis, ¿no?, en ese concepto que nosotros cuestionamos, es decir, esa visión de la migración como si estuviera relacionada con estos inmigrantes irregulares que vienen, con estos aspectos de delincuencia. Claro, todo esto es falso desde el punto de vista de los que defienden la migración, el proceso migratorio, que lo intentan presentar como un proceso de solidaridad,
lo cual es absolutamente falso, ¿no? Y para eso nos enseñan las balsas en el Mediterráneo, etcétera. Hay un tema humanitario evidente, pero el proceso migratorio no es eso, ¿no? Eso es algo absolutamente simbólico, pero nos están continuamente los medios engañando como si el proceso migratorio fuese eso, ¿no? Y también lo cuestionamos desde el punto de vista de los que cuestionan el proceso, pues se oponen a la migración haciendo referencia a esto, ¿no? A las balsas, a que nos están invadiendo, etcétera. Y centran la crítica en las personas de los migrantes, ¿no? Y en lo que hacen los migrantes, etcétera, ¿no? Cuando lo lógico, es decir, claro, esas personas son, salvo excepciones, evidentemente, las que no son en absoluto responsables de nada, ¿no? Me digo, se les ha traído para explotarles. Se les ha traído y se les contrata porque son sustancialmente más baratos y hay miles de empresarios, por no decir, hablamos de Europa, cientos de miles, que se han enriquecido y se están enriqueciendo artificialmente porque ganan muchísimo dinero contratando gente tan barata, ¿no? Y esa es la base fundamental del proceso migratorio. O si se quiere, desde un punto de vista de responsabilidades, tanto en un caso como en otro, la responsabilidad estaría en los responsables políticos que no adoptan las medidas necesarias para que eso no pase. Y no ahora, sino que llevan 30 años mirando hacia otro lado, ¿no? O colaborando activamente en esos procesos, ¿no? Pero digo, los intereses empresariales para impulsar esos procesos son enormes, ¿no? Y sorprende que grupos como este no esquiven esto que es la realidad objetiva, ya digo, del 95% del fenómeno, ¿no? Algo que no hizo, ya lo hemos dicho otras veces, el movimiento obrero en su conjunto desde su origen, durante todo el siglo XIX, principios del siglo XX, donde claramente los procesos migratorios se identificaban con dos objetivos de los grandes empresarios. Primero, disposición masiva de mano de obra barata y segundo, división de los trabajadores, ¿no? Y solían decir, yo creo que el propio Marx hacía referencia a esto, ¿no? Como los mismos grandes empresarios que los traen son los que luego financian a unos grupos y a otros de trabajadores, los nativos contra los migrantes, para que se peguen entre ellos, ¿no? Y eso, claro, es un fenómeno que se ha ido repitiendo durante estos 200 años en distintos ámbitos y ahora de forma masiva en el conjunto de Occidente, ¿no? Entonces, claro, sorprende tremendamente por qué este tipo de grupos se oponen a la inmigración evitando el análisis de lo que es, ya digo, el 95% de la realidad de este proceso, ¿no? A ver, J. Artesano Jaramillo nos dice: que se olvida en este comentario, en el vídeo que habíamos hecho, el inicio de la confrontación directa con Estados Unidos en la guerra de los 5 días de Georgia. Bueno, bien. Bueno, ahí efectivamente hubo un inicio de confrontación. De acuerdo. A ver, J. Ignacio nos dice, carpintero androide se llama también. No son tontos y ahora llaman a la clase baja obrera clase media y se lo creen. Bueno, efectivamente, este concepto o esta terminología de clase media es tremendamente confusa y engañosa, ¿no? Pues llamarle clase, bueno, porque unas veces se utiliza de una forma y otras de otra, y últimamente en Europa, en los últimos 20 años, lo que se ha hecho es traer la terminología, estos términos de su utilización en Estados Unidos, ¿no? En los que se habla de clase media, digamos, para todas las personas que tienen un trabajo estable, ¿no? Se les llama clase media, ¿no? Pero también es una forma de que estas personas se sientan por encima de otros, ¿no? Entonces esto psicológicamente tiene un impacto importante, ¿no? Es curioso que en este momento lo que es clase obrera, entre comillas, porque a veces el término obrero es como si se asociara al trabajador manual, pero entendiendo la clase obrera con la clase trabajadora o de los trabajadores asalariados, que es lo que desde un punto de vista del análisis económico habría que considerar, pues esos trabajadores asalariados son ahora el 85%, el 90% de la mano de obra, ¿no? Y claro, esto es lo que hace que mantener divididos a los trabajadores
a los ciudadanos, si se quiere, sea fundamental desde el punto de vista de tener controlada la sociedad. Uno de esos instrumentos de división es este concepto de clase media, que una parte fundamental de los asalariados se considera en clase media frente a otros que se consideran clase baja, ¿no? Y esto facilita esa división artificial también entre izquierdas y derechas, o que al final se ha convertido en los votantes trabajadores de derechas contra los votantes trabajadores de izquierdas, pero dentro de un estrato sociológico económico muy similar. Vamos a ver. ¿A qué llama posmofeminismo? Al falso feminismo de, menciona una dirigente político de Irene Montero, dice, y compañía. Bueno, vamos a ver. Posmofeminismo, al falso feminismo. Claro, pero estas palabras, ya siempre decimos, con un alto contenido ideológico, se utilizan de forma distinta por unas personas y por otras. Entonces hay que aclarar para evitar engañarnos y evitar confundir al que nos escucha, ¿no? Por eso evitamos la palabra feminismo, porque para unos es una cosa y para otros otra. Entonces hablamos del proceso de emancipación de la mujer y hablamos de posmofeminismo como la distorsión en base a intereses corporativos de ese proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Entonces, a ese posmofeminismo, Claudia parece que prefiere llamarlo falso feminismo. Bueno, pues como quieras. Para otros, igual para los enemigos del feminismo dirían, ese posmofeminismo es realmente el feminismo, y algún comentario ya nos ha dicho algo semejante, ¿no? Pero yo creo que en este momento, en general, nosotros, como os he dicho, preferimos evitar el término feminismo y hablar de proceso de emancipación de la mujer y posmofeminismo como esta clara manipulación en base a emociones, distorsión de la razón, olvido de los objetivos fundamentales de las mujeres, manipulación y división social en base a intereses corporativos, digo, manipulación de ese proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Bien. Bueno, hablando de este mismo tema, del posmofeminismo, dice Tovarichi, se refiere al feminismo posmodernista, es decir, una lucha parcial que no recurre al racionalismo ni a objetividades, es decir, no argumenta sobre condiciones materiales de las mujeres, sino a sentimientos y emociones que no pueden ser objeto de debate, poniendo en segundo plano las condiciones socioeconómicas. Es largo el comentario, en las que muchas mujeres realmente viven, pero no todas, claro. No es lo mismo para la hija del dueño de Zara que para una gitana de gueto. Bueno. Bueno. Sí. Intentamos también evitar cuestionar el posmodernismo en su conjunto, en el sentido de que el posmodernismo pues va más allá de las ciencias sociales, incluso. Es también pues una corriente artística, arquitectónica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no queremos entrar ahí en un ámbito en el que no conocemos o habría que analizar mucho más despacio, ¿no? Pero sí está claro que se ha utilizado, si queréis, las grandes corporaciones, que son las que controlan Occidente, han utilizado argumentos del posmodernismo para distorsionar la evolución social de Occidente. Y en concreto, desde el punto de vista de esa manipulación del proceso de emancipación de la mujer, pues lo han utilizado para sustituir. El posmodernismo pues justifica la marginación de la razón como instrumento de interpretación de la realidad y su sustitución por las emociones. Esto claramente se refleja en el posmofeminismo hasta límites muchas veces ridículos, de tal forma que los problemas objetivos de las mujeres son sistemáticamente olvidados y se juega constantemente con la emoción, ¿no? Con esas viva el feminismo, viva las mujeres, viva el feminismo, viva las mujeres, mientras los problemas reales quedan ocultos, ¿no? Bien. Bueno, sin más, yo creo que con esto pues podemos dar por terminado el vídeo de hoy. Recordad, por favor, que si queréis ayudarnos,
Los que no lo hayáis hecho, suscribiros al canal, difundir la información, animar a otros a que se suscriban. Si alguno quiere hacerse miembro del canal, estupendo. Y dejarnos comentarios, ideas, preguntas en el canal de YouTube, y las vamos a ir respondiendo pues bueno, a medida que podamos con este tipo de vídeos. Sin más, muchas gracias. Hasta la vista.